Gracias, señor presidente. Bueno, iniciemos este debate de control político con un eslogan: se busca un técnico que no le tema a la ternura. Invitamos, por supuesto, y nos unimos al grupo de mujeres al plantón de las 6 de la tarde en el Campín, en donde se levantarán pues las voces de muchas mujeres en todo Bogotá para que no tengamos un representante como el Bolillo Gómez de técnico. Gracias, señor presidente, gracias a la mesa por haberme permitido hoy presentar este debate de control político esperado desde hace mucho tiempo, por supuesto, no solamente por Alba Luz Pinilla, sino por las personas a las cuales les voy a presentar. Gracias, ministra, viceministra, por estar hoy representando el ministerio. Sabemos que este tema de salud mental es muy sensible. Hoy me he vestido como para las grandes ocasiones, hoy me he vestido de fiesta. Han sido 10 meses de trabajo, no soy una médica, por supuesto, ni una conocedora del tema, pero en 10 meses de trabajo con las organizaciones a las que yo les voy a agradecer y las voy a nombrar, con las que hemos construido el proyecto de ley de salud mental Esperanza, pues vemos cómo la Comisión Séptima les abre las puertas para escuchar cada una de esas voces que han sido acalladas, que estaban silenciadas y que han venido luchando desde cada uno de sus espacios, desde cada una de las regiones, y hoy se encuentran, por supuesto, aquí para ser escuchados, porque ustedes, Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, les dieron la posibilidad de hablar, de ser escuchados y de ser posible. Es de conocimiento público que el tema de salud mental inicia para mí desde una experiencia propia y familiar frente al atropello que ha vivido una hermana, Esperanza Pinilla, quien sufre de depresión y que hoy a estas alturas la EPS de Café Salud la tiene después de 5 meses sin su droga, sin la droga, por supuesto, ministra, a la que ha venido siendo recetada. Y si este es uno solamente de los casos que logra sensibilizarme y que da apertura, que me interese muchísimo en el tema, ¿qué serán de aquellos que no tienen ni siquiera voz y que hoy, por supuesto, los vamos a escuchar? Cuando termine el debate de control político, pues vamos a hacer una pequeña referencia de lo que es la ley 044, además que decimos, ministra, que es un número místico, por supuesto, para darle agradecimiento a quienes hemos venido trabajando este tema, como Adalgisa Reyes, Nubia González, Consuelo Gómez, Jesucristo Pacheco, Ana Milena Quiroga, Harold Sarmiento, que son los grupos del Grupo Funcional de Salud Mental de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. A Carlos Iván Molina, que hoy nos acompaña, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, por todos esos valiosos aportes, a Lina González, Ricardo de la Espriella, Jimena Mayorga y Pedro Aguilera de la Clínica de la Paz, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a Edith Roncancio de la Liga de Autismo, a Luz Marina Carrillo de la Unión Unidos contra la Depresión, que hoy se encuentra en Argentina, pero que viene en su representación Víctor Garzón, con quienes empezamos pues a soñar la ley de Esperanza, a Jorge Noriega de la Asociación de Bipolares, a Gloria Nieto Decano de la Colombiana de Personas con Esquizofrenia y representante a sus familias, a todos ellos, a Germán Redondo, a Saúl Peña, a todos ellos mis agradecimientos por todo ese conocimiento que me han endosado, por supuesto a mi equipo de trabajo, y quiero decirle lo que aprendí en estos 10 meses y en las sesiones de trabajo. Somos seres, los seres humanos somos emociones que caminamos, Humberto Maturana, en el sentido de lo humano. Antes, señor presidente, contamos con la presencia de los estudiantes en Asamblea Permanente de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina. Quisiéramos, y ellos han pedido, que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes los escuche, y por lo tanto, quisiera, señor presidente y honorables congresistas, que en sesión informal les diéramos la palabra, porque ellos están en Asamblea Permanente en una lucha que ha sido, por supuesto, muy comentada aquí en el Congreso de la República y que hoy, pues, han venido trabajando con varios
congresistas, mujeres y hombres, para sensibilizar sobre el tema, no solamente de la Universidad Nacional, sino, como lo sabemos, de la problemática de las facultades de medicina a nivel nacional. Entonces le pido, señor presidente, si declaramos sesión informal un momento para que se dirijan a nosotros los estudiantes de la Nacional. Doctora Albaluz, con todo cariño y respeto por usted, debo decirle que por reglamento tenemos que hacer el debate primero y después si declaramos la sesión informal y escuchamos a los invitados, pero lo que no me puede pedir es que así sea facilito violar el reglamento. Entonces procedamos por favor con el debate, primero usted y luego los citados y posteriormente los invitados. Perfecto, señor presidente. No se me quita la costumbre de siempre ir en contra. Bueno, vamos a iniciar este debate, como lo dije, ministra, porque hemos venido, viceministra, porque hemos venido sensibilizando pues frente al tema. No recibimos las respuestas del Ministerio de Protección Social que las habíamos empleado, pero sin embargo el interés nuestro desde este debate de control político es que se escuchen las voces de las organizaciones. La agenda, pues vamos a hablar del derecho a la salud mental, hacer un balance de lo de la problemática, la atención de salud mental en el Sistema General de Salud, política pública nacional en la salud mental, y terminamos solamente con el proyecto de ley, un enfoque de lo que tuvo el proyecto de ley de la ley de Esperanza o el proyecto de ley de salud mental. Honorables congresistas, pues cuando hablamos del derecho a la salud tenemos que enfocarnos en el derecho humano. Sabemos que el derecho a la salud mental está consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12, cuando se reconoce que los estados partes del presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y de la salud mental. También invitados y honorables congresistas se encuentran en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de los derechos económicos, sociales y políticos. El derecho a la salud, pues sabemos que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto bienestar físico, mental y social. Y con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los estados que se comprometen, donde Colombia hace parte, a reconocer la salud como un bien público y particularmente adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. Tenemos también que se habla de salud mental en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención de los Derechos de los Niños. Por lo tanto, es citante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Constitución Política de Colombia, porque está consignado en el artículo 49 de nuestra Constitución de una manera global en el término de la salud, y se llama que el inciso sexto, referido al artículo, establece que con fines preventivos o rehabilitadores es posible que el legislador establezca medidas y tratamientos administrativos y de orden terapéutico para las personas que consumen sustancias estupefacientes y psicotrónicos. Si hacemos un recorrido, pues sabemos, honorables congresistas, ahí sí, como dice el dicho, ustedes más que yo, pero vale la pena que lo tomemos aquí, la ley 100, la ley 1122, que en el artículo 37 afirma que el Plan Nacional de Salud Pública debe incluir acciones orientadas a la promoción de salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio, y la ley 1438, que incluye en su artículo 6 el Plan Decenal para la Salud Pública, la salud mental, y el artículo 65, pues recordamos aquí, doctora Marta, nuestro afán por el artículo 65 de la ley 1438, que presentábamos a nombre de todas las organizaciones de salud mental, que fue aprobado y avalado por el Ministerio de Protección, y que habla de la atención integral en salud mental
que dice: las acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud mental de los colombianos y colombianas mediante la atención integral en salud mental para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud y su atención como parte del plan de beneficios y la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Salud Mental. Terminamos este marco jurídico de la Ley 100, pero sí es bueno, ministra, lo que se ha pronunciado a través de sentencias, que ha sido muy bello lo que hemos encontrado y que ha sido de verdad de gran importancia para este debate resaltar la jurisprudencia constitucional. Digamos que la 1094 del 2004 le da una dimensión específica de la salud cuando habla y comprende el bien psicológico, el bienestar psicológico, mental y psicosomático de la persona. Hay otra sentencia que creo que ya la habíamos traído aquí en algún debate, sobre todo en el debate de la ley de salud, que es la 414 del 99, cuando nos explica que es un derecho fundamental porque tiene conexidad con la vida y la integridad de la persona. Nos dice la Corte, porque su afectación conduce a la disminución de condiciones de vida digna, a poner en riesgo, entre otras cosas, la capacidad de relacionarse en sociedad, poniendo en riesgo sus derechos. En tanto derecho humano, que es un derecho interdependiente, y de este modo está relacionado con los derechos, la salud mental, como la vida digna, como la integridad personal, la autonomía, la seguridad económica. Su vulneración pone en riesgo los derechos de la persona, pero al mismo tiempo los derechos de la familia y, por supuesto, en muchos debates, creo que desde 1990, cuando se discutía en Caracas este tema, pues se habla tanto de lo que tiene que ver lo comunitario y la colectividad. Se expresa en otros términos también el derecho a la vida digna en la sentencia 630 del 2004, cuando nos dice la Corte que la salud mental de una persona que se encuentra afectada, considerando que el aspecto psicológico y mental de los seres humanos hace parte del concepto de vida en condiciones dignas y que la dignidad humana implica la posibilidad de exigir un tratamiento acorde a la condición humana y que es obligación del juez de tutela conceder el amparo al derecho de la salud en conexidad con el derecho a la vida digna del tutelante y para poner fin a esta situación, ordenar los remedios que sean necesarios para evitar que continúe la perturbación psíquica de quien lo reclama. Esto es la sentencia 613. Hay un llamado muy fuerte, tuvimos la visita de la Organización Panamericana de la Salud, estuvimos pues por supuesto con compañeros del Ministerio de Protección Social, ellos conocen el proyecto de ley, ha estado muy pendiente viceministra y también hemos tenido un concepto desde Washington frente al trabajo que hemos venido adelantando. El Informe Mundial de Salud, que es muy antiguo, denominado Salud Mental, Nuevos Conocimientos, Nuevas Esperanzas, determina que 1 de cada 4 personas sufre un trastorno mental o neurológico en algún momento de su vida, que 450 millones de personas sufren actualmente de estos trastornos, que 121 millones de personas sufren de depresión y 50 millones de seres humanos padecen de epilepsia en el mundo. 25 millones de personas sufren esquizofrenia y 1 millón de personas se suicidan cada año, pero los intentos de suicidio oscilan entre 20 o 30 millones. Esta línea, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales están representando el 14% de la carga de enfermedades en el mundo. Así los años vida ajustados en función de discapacidad, pues es un 11.5%, datos de acuerdo a 1998, y que de los 10 principales trastornos, 5 son mentales. Tenemos en primer lugar la depresión, el alcoholismo con un 10% de la carga total de enfermedades,
los trastornos bipolares, la esquizofrenia y los trastornos obsesivos compulsivos. Los problemas de salud mental tienden a ascender y, por ejemplo, la depresión, que hoy ocupa el 4º nivel, en el 2020 pronostica ocupar el 2º nivel a nivel mundial. En concreto, hay el proyecto de Atlas de la Organización Mundial de la Salud, que es un proyecto del año 2005, evidencia que muchos países no están preparados para hacer frente al aumento previsto de trastornos mentales y conductuales a nivel mundial por falta de políticas y de recursos. Y hace un llamado a la Organización Mundial de la Salud diciéndonos que en ese estudio de los países que habían escogido para la muestra, el 28 no poseía un presupuesto independiente para la salud mental, que el 41% no disponía de centros de tratamiento para los trastornos mentales graves en el ámbito de la atención primaria, que el 37% carecía de los centros de atención comunitaria, un 65% de las camas para enfermos mentales se encontraban en hospitales psiquiátricos, que de los países estudiados el 41% no disponía de una política de salud mental y el 25% carecía de una legislación sobre salud mental. El panorama latinoamericano, de América Latina y del Caribe entre 1980 y 2004, que son los datos que hemos encontrado, sobre las tasas brutas de diversos trastornos psiquiátricos, se encontró que las psicosis no afectivas, entre ellos se encuentra la esquizofrenia, tuvieron una prevalencia media estudiada durante el año precedente del 1%, la depresión mayor de 4,9% y el abuso o dependencia del alcohol de 5,7%. Más de la tercera parte de personas afectadas con psicosis no afectivas, más de la mitad de las afectadas por trastornos de ansiedad y cerca de 4 partes de las que abusaban o dependían del alcohol no habían recibido ningún tratamiento psiquiátrico alguno o ningún servicio especializado o de algún tipo general. A pesar de todas estas crudas cifras que impactan de manera negativa pues, en la salud pública mundial, los trastornos mentales son profundamente ignorados y marginados y se plantea que los trastornos mentales contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas, pesan mucho más incluso que trastornos cardiovasculares o que el mismo cáncer. El panorama nacional, pues, viceministra, es lamentable. El último estudio que tenemos del Ministerio de Protección Social es del 2003, que indica este estudio, entre otras cosas, que alrededor de 8 de cada 20 colombianos, es alarmante, presentan trastornos psiquiátricos alguna vez en su vida, 25% de nuestra población, que de estos 1 de cada 10 recibió atención psiquiátrica, 3 de cada 20 en los últimos 12 meses y 1 de cada 20 en los últimos 30 días, que por tipo de trastorno, según el estudio del Ministerio de Protección, el trastorno de ansiedad ocupa el 19% de las personas alguna vez en su vida lo han padecido, trastornos de estado del ánimo un 15%, trastorno del uso de sustancias psicoactivas un 10%, y la distribución geográfica pues, de estos trastornos pone en evidencia el gran impacto generado en regiones como Bogotá y como la costa pacífica. En mujeres, por supuesto, predomina la depresión mayor, en un 15% más que los hombres, y es explicado pues por los roles, la multiplicidad de roles que hoy asumen las mujeres, no solamente como madres, líder comunitaria, estudiantes, trabajadoras, y por supuesto esta carga de roles concluye en que un 15% de las mujeres sufren esta enfermedad. En los hombres el consumo y el abuso y la dependencia del alcohol y de las drogas es mayor,
en los adolescentes pues encontramos una gran propensión al suicidio y en los niños existe gran cantidad de trastornos de conducta, de aprendizaje, déficit de atención y por supuesto hiperactividad. Solo el 23%, según el Ministerio, ha recibido alguna vez en su vida tratamiento adecuado para estas enfermedades. Aquí solamente traemos una tabla de lo que es la prevalencia de los trastornos mentales, presentada pues por este mismo estudio del Ministerio de Protección Social. ¿Pero qué encontramos en este estudio? Encontramos pues que se hizo en el 2003 y solamente fue presentado al público en el 2005. Se hizo solamente en zonas urbanas, no incluye una muestra de instituciones ni de población que tengan el manejo de niños ni adolescentes. Es decir, que este estudio, que en todos los debates de salud se ha traído a colación, pone de presente el problema de la construcción de líneas de base de información epidemiológica suficiente acerca de la magnitud del problema de la salud mental a partir de la prevalencia, incidencia de factores protectores, factores de riesgo, entre otros elementos que permitan tomar decisiones pertinentes en los ámbitos de la salud pública, en la atención de salud. En este sentido, pues demuestra la inexistencia de metodologías y de estudios previos de forma tal que permita que un estudio de estas características sea comparable con otros en el tiempo y que nos demuestre trazabilidad, longitudinalidad y etcétera, y que sean efectuados periódicamente de manera que evidencien pues los avances o los retrocesos, honorables congresistas y viceministra, en los resultados de la salud. Porque pensamos y hemos analizado con todo el equipo de trabajo que un estudio de salud mental debe comprender los determinantes sociales de la salud mental, dentro de los cuales se encuentran, por un lado, la pobreza, mucho más aquí en Colombia, la guerra, hoy el reconocimiento del conflicto, el desplazamiento, la migración, la marginación, la falta de educación, la falta de transporte, la falta de casa, la malnutrición, por supuesto. Es importantísimo mirar esos indicadores que hoy nos alerta la FAO, la delincuencia, las condiciones laborales. Sabemos cómo influye en el tema de la depresión, el desempleo, la presencia de inequidades de género y por otro la baja participación social y la inexistencia de servicios sociales, redes comunitarias y de apoyo social. En el sistema, honorables congresistas y viceministra, estoy segura que si el presente debate de control político lo hubiéramos hecho como lo propusimos el año pasado, pues el Ministerio de Protección Social no estaría el año pasado en capacidad de mostrar los avances que hoy estoy segura que nos van a presentar, los hemos venido conociendo, y tampoco podrían contarnos sobre la ampliación que de una persona pues pasa a 16 personas del equipo funcional de salud mental, que saludamos, viceministra, que creíamos que era una necesidad y que por supuesto sabemos que nos van a presentar hoy algunos resultados y estamos seguros que el año pasado no se plantearía lo que hoy sabemos que el Ministerio quiere plantear, y es la creación de la Dirección de Salud Mental y Convivencia en lo que va a ser el nuevo Ministerio de Salud y Protección Social, y es un reconocimiento en los últimos meses que tenemos que hacerlo desde aquí, por supuesto, al Ministerio de Protección Social. Esos avances, también tengo que decirlo, que tienen que ver al trabajo incansable, constante y valeroso de las asociaciones de pacientes, de los familiares, de los profesionales en salud mental, que han logrado situar en la agenda pública en salud la acuciosa necesidad de resolver la problemática en esta área de salud, que sabemos que ha venido siendo la cenicienta, también se lo he escuchado a muchos de mis compañeros congresistas que hoy están aquí. De otro también sabemos que hay una recepción normativa sobre
intereses que ha tenido organizaciones internacionales, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud frente a este caso, y sin embargo es tal la problemática en materia de salud pública y atención en salud que es necesario darles mayor alcance a estos desarrollos. Y puedo afirmar con seguridad que nos resta muchísimo camino, un largo trecho en la ruta hacia la garantía plena del derecho a la salud mental, que hoy por lo menos, como lo vamos a ver, creo que lo muestra el Ministerio, ya tenemos consignado pues en el papel y tenemos una fuerte disposición de la Cámara de Representantes, especialmente de la Comisión Séptima, de por supuesto abordar bien este tema. Entonces, quiero señalar que en Colombia, los datos que hemos conseguido al 2010, existe una prestación de servicios de salud mental de 8.160 prestadores de servicio, 6.966 prestadores privados, 1.178 prestadores públicos y 16 prestadores mixtos. Frente al modelo que ha presentado el Ministerio de Protección Social en el marco de lo que se denomina las acciones de detención temprana, tales como la inducción, la demanda, la intervención inicial, el manejo terapéutico y farmacológico, este modelo es organizado y como cualquier modelo, viceministra, porque no tuvimos las respuestas del Ministerio frente a este tema, tiene algunas falencias. Si tenemos en cuenta, como lo hemos aprendido aquí en este tiempo de trabajo, que el 51% de psiquiatras se encuentran en Bogotá, que la formación en psicología no hace énfasis en la psicología clínica, más allá del enfoque teórico que subyace al modelo, pues yo le pregunto al Ministerio, ¿cómo se va a lograr la garantía plena del derecho a la salud mental a través de este modelo de atención? Dicho en otras palabras, viceministra, ¿cómo se puede asegurar que sea viable y operativo para absorber esta duda? Yo sí quisiera, porque no la tuvimos con anterioridad, ser muy explícito con esto porque me parece muy importante, ya como lo hemos venido sosteniendo, el 51% de los psiquiatras se encuentran en Bogotá y esto efectivamente es una preocupación. En torno al flujo de información, reiterados estudios han señalado como una de las causas del sistema de salud la gestión de información, o más bien la falta de gestión de información. Es claro para ustedes congresistas que los datos que hoy trajimos aquí pues son de verdad del 2003 y por supuesto es claro que el Ministerio al presentar un modelo tendría que superar este sistema de información que no es una garantía y no es una referencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta para el Ministerio de Protección? ¿Cuál es la respuesta que nos dará el Ministerio? Quisiera que ahí sí como nos dicen con plastilina y el Ministerio nos diera la respuesta poniendo, por ejemplo, el municipio más pequeño de Cundinamarca, Nariño, que tiene un coeficiente de Gini de no sé… ¿Cómo es que se dice? Bueno, aquí estoy, Gini, ¿cómo se dice? Gini, bueno, y un número tal de habitantes, ¿cómo en ese municipio pequeño se va a aplicar la metodología propuesta pues por el Ministerio? Bueno, aquí nos gustaría hablar también pues de algunas críticas que tenemos y es que si sobre el goce efectivo del derecho a la salud mental y creemos que tiene que tener en cuenta unos aspectos: accesibilidad, integralidad, calidad y la disponibilidad. Frente a la disponibilidad, ¿nosotros qué encontramos? Que es la asistencia de la oferta de servicios de salud mental que se encuentra insuficiente. Yo creo que las múltiples quejas que hemos tenido a través de tutelas nomás, a través del conocimiento que tenemos frente a las universidades como la Nacional, Santo Tomás, el Ministerio Público, pues nos hemos enterado de que la disponibilidad es de verdad muy mala. En calidad, pues algunas instituciones prestadoras de servicio social
no disponen del equipo interdisciplinario. Para atender, por supuesto, un enfermo de salud mental, se tiene que contar con psiquiatras, con trabajo social, con enfermería, con terapia ocupacional, con médico general. ¿Cómo satisfacer las necesidades de la ciudadanía en servicios de promoción, de prevención de la enfermedad precoz, si no se encuentra un equipo interdisciplinario, si no se encuentra con el equipo de talento humano idóneo y suficiente para abordar el tema de salud mental? No existen redes integradas de servicios. Yo sé que el Ministerio ha venido tratando de hacer este esfuerzo, pero que estén articuladas, coordinadas, bajo un sistema de referencia y contrarreferencia en el marco de un modelo de atención integral no existe. Lo que hemos encontrado es que sí hay unas acciones dispersas que pretenden desarrollar a través de los planes de salud mental, de los planes de atención, de intervención colectiva, y por otro lado las actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, de régimen contributivo y subsidiado, que no complementan y que resultan, por supuesto, antagónicos, como yo lo reseñé antes. Una de las expresiones más sentidas en esta situación es la medicación de la depresión o de la esquizofrenia. El paciente o su familiar tiene que ir cada mes por la autorización de su medicación a una sede, recorrer pues todo el municipio, el distrito, imponiéndole las cargas de costo, el tiempo de desplazamiento y, como ya les decía, muchas veces, y en el ejemplo que colocaba específicamente de Esperanza, no les entregan cada mes la droga, como lo vimos en ese programa de Séptimo Día, cuando desafortunadamente por esta problemática la hija mata a su padre. Eventos dolorosísimos en este tema, pero que son un reflejo frente a esta falencia. Estas críticas que adquieren una gravedad, por supuesto, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, doctora Ángela Robledo. Le quiero decir que a finales del 2009 y a comienzos del 2010, la Comisión de Regulación de la CRES, que atiende lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 760, expidió los acuerdos CRES 4, 8 y 11. Ya la vez pasada, cuando tuvimos el debate, había hecho un llamado frente a esta problemática y ellos amplían algunos procedimientos, actividades e intervenciones en salud mental. Homologan el plan de beneficios del régimen subsidiado y del régimen contributivo para la población menor de 18 años, estableciendo un periodo de transición y para hacerlo efectivo, por supuesto, a toda población. Se reconoce que el espíritu de los acuerdos era beneficiar a la población más vulnerable, pero qué problemas se presentaron y que han venido siendo denunciados, no solamente lo dijimos aquí, sino que en muchas oportunidades ha habido varios pronunciamientos, que los menores de 18 años no obtuvieron ninguna ganancia y sí perdieron beneficios, ya que las acciones de salud mental se encuentran restringidas en el plan de beneficios y el propósito de garantizar pues la atención de manera integral y sin restricciones para los niños, niñas y adolescentes se perdió. Existen definiciones y confusión en su redacción, especialmente en lo que se refiere a hospital día, la intervención en crisis, la psicoterapia individual y pues por supuesto sabemos cómo lo interpretan las EPS. Las normas las han interpretado ellos desfavoreciendo al usuario, autorizando solo una psicoterapia o un solo día de hospital día, sin que pueda haber una continuidad e integralidad en la atención, llevando a que en la actualidad los niños menores de 18 años estén quedando sin ser atendidos por los entes territoriales ni por las EPS. En este punto es importante preguntarle pues al Ministerio, al superintendente y especialmente a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, qué acciones concretas se ha efectuado
para cesar esta vulneración del derecho de la salud mental en niños, niñas y adolescentes, porque estos acuerdos de la CRES ya pasaron el año. Revisemos de una manera rápida. Queríamos revisar y le preguntamos, pues, por supuesto, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que nos hiciera de una manera rápida las cifras, pues, de prevalencia sobre los trastornos mentales entre niños, niñas y adolescentes. La verdad, no encontramos unas respuestas adecuadas a nuestras preguntas. Dentro del plan obligatorio de salud hemos encontrado congresistas, o como se llama ahora, el plan de beneficios de la ley 1448, en la lógica, pues, por supuesto, del mercado y del lenguaje económico, unas consideraciones que queremos llamar la atención. En el artículo 25 de esta ley ordena la actualización del plan de beneficios de manera integral y deberá actualizarse de manera integral antes del 1 de diciembre del 2011. Ya lo comentamos anteriormente, el artículo 65 dice que hay una atención integral en salud mental y su inclusión como parte en el plan de beneficios. Con respecto a los planes de beneficios del plan obligatorio de salud, son evidentes las pérdidas que han tenido los usuarios, principalmente cuando se habla del Sistema General de Seguridad Social, que debe ser progresivo y debe actualizarse periódicamente para incluir las mejores y mayores tecnologías de atención. Pero esto no se da en el contexto de salud mental, y especialmente con lo que tiene que ver con la integralidad en la atención, puesto que el plan incluye actividades, intervenciones y procedimientos atomizados, que únicamente y de acuerdo a la interpretación realizadas por las EPS atiende la fase crítica de la enfermedad, que al no estar definida termina limitándose a la atención de urgencias, la valoración inicial por psicología y la consulta médica especializada. La gravedad de lo dicho tiene una consecuencia indeseable para los pacientes, pues genera cronicidad de su estado de salud, es decir, para aplicar costo, efectividad y ser sujeto de estas perversas prácticas de contención de costos del sistema, se genera una pérdida en la oportunidad de la atención en salud mental, que puede también traducirse en continuas recaídas de pacientes. Si Esperanza hubiese tenido una atención pronta y efectiva, y no solamente después de un año en que no descubrieron su depresión, hoy no sería una depresión crónica, señora viceministra, y estuvo, por supuesto, su salud muy afectada y toda su familia también muy afectada. Ahora, frente a medicaciones de salud mental, que es un llamado que había hecho en el debate a la CRES, el POS no ha actualizado desde los medicamentos en salud mental. Los medicamentos de la nueva generación no están contemplados en el POS, vulnerando el derecho del paciente de ser atendido con los mejores estándares. Siempre, para un medicamento de calidad, hay que recurrir a la tutela. Pero en el caso de esquizofrenia, como lo vamos a ver cuando intervenga la representante de la asociación, los medicamentos antipsicóticos de nueva generación únicamente está autorizada la clozapina en el POS, y esta fue contraindicada en los Estados Unidos, de acuerdo a los estándares internacionales, es decir, las guías de manejo a nivel mundial. Se recomienda iniciar el tratamiento con un antipsicótico atípico, no con este medicamento, pues este medicamento es uno de cuarta elección. Ahora bien, viceministra, otro caso que quisiera presentar a partir de lo antedicho es el caso del suicidio. Como la expresión de contradicción de verdad a este binomio frente al costo de oportunidad en la atención de salud mental. La conducta suicida está asociada a múltiples causas, y dentro de las causas se destaca el padecimiento de trastornos mentales, específicamente de trastornos afectivos mayores como la depresión. Como ya me referí, existe una limitación en el POS que genera la falta de integralidad
en la atención a salud mental. Y esto pone en evidencia la necesidad, honorables congresistas, de una intervención integral, no solamente desde la perspectiva de una salud pública como un evento de interés, sino también desde la atención en salud, en servicios de calidad en salud mental. Vamos a mirar cifras nacionales del año pasado. En el 2010 se suicidaron 1.864 personas. Presidente, es bueno ser, y quiero decirle que en su departamento, en Pereira, se suicidaron 50 personas, 22 de las cuales lo hicieron en Pereira. Doctora Yolanda, en Quindío se suicidaron 47 personas, 25 en Armenia y 6 en Circasia, su municipio. Doctora Liliana, en 79 personas se suicidaron en Nariño. No encontramos, por supuesto, en Guaitarilla, no encontramos ese dato. Doctor Olger, en Santander 94 personas, 30 lo hicieron en Bucaramanga, usted que fue secretario de Salud, y en Barichara 1 y en San Gil 2. El doctor Pablo, doctor Rafael, en Boyacá se suicidan 74 personas, 6 en Chiquinquirá y solo 1 en Tibaná. Doctor Juan Valdés, doctora Marta, en Antioquia se suicidaron 312 personas, de las cuales 130 lo hicieron en Medellín. En Bolívar, doctor Rad, se suicidaron 50 personas y 6 lo hicieron en Mangangué. Doctora Ángela María y doctora Gloria, y por supuesto yo que estoy de congresista en Bogotá, se suicidaron 247 personas. 6 suicidios en el Chocó, el doctor Flores, y en el departamento del Magdalena, 35 personas se suicidan. 63, doctor Sabaraín, en el Atlántico. Son cifras de medicina legal, vamos, sí. Y 37 lo hicieron en Barranquilla. Creemos que es unas cifras de suicidio que tienen que llamar la atención. Los departamentos de Quindío, Boyacá, Huila, Caldas, Risaralda son los que tienen más altas tasas de suicidio. Por eso es bueno preguntarle al Ministerio y a la CRES qué se está incluyendo en actividades, procedimientos e intervenciones en las actualizaciones en el POS, en lo relativo a salud mental. Pido, por supuesto, que esta explicación sea detallada, de acciones concretas, a corto plazo, pues estamos a 4 meses de agotar el plazo que ha dado la ley que aquí ha aprobado el Congreso. Y en talento humano, pues en términos de formación de talento humano, en salud se refiere a la insuficiencia de la cantidad que está rotando en salud mental. Por ejemplo, carreras como medicina, como enfermería, es una rotación de 2 semanas, ministro, viceministra, y pues hoy que estoy trabajando con los estudiantes, compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Facultad de Medicina, nos hemos dado cuenta de esto. Ya lo nombrábamos, existe una concentración de la oferta del 51% de los psiquiatras. El personal de salud que debe conformar los equipos básicos de salud debe estar lo suficientemente entrenado para que sea posible realizar un tamizaje y la canalización adecuada. Aunque se reconoce el esfuerzo que se está haciendo, es necesario potenciarlo. Una seria mirada sobre urgencias, porque ahí no se contempla la urgencia psiquiátrica, y cuando un paciente llega a tener un episodio psicótico en una sala de urgencia, los médicos, las pacientes, ¿qué hacen? Pues llamar a seguridad para controlar este paciente. El equipo interdisciplinario es urgente, es muy importante para trastornos mentales, sobre todo para estos pacientes crónicos a quien no se les está garantizando una vida digna, y la mejora continua del talento humano es importante, porque en salud mental es lamentable. Este tiene que ser otro tema que sensibilice a la Comisión Séptima, y es
los recursos y que pues ya sabemos y algún día lo debatimos aquí cuánto es doctora lo que gana Barros, un médico. si usted me permite, ¿sí? le solicito que intente redondear porque Perfecto. Usted misma fue la que citó a todos estos compañeros. Perfecto. Y les doy una oportunidad, por favor, disculpe. Ya queremos redondear solamente con algunas preguntas para la ministra, pero no sé cómo, queríamos preguntarle cómo está reorientada la política nacional, cuáles son los criterios para hacerlo, por qué estos documentos, por ejemplo, la resolución 2358 de 1998, no han sido, por supuesto, elevados a política pública. Tenemos, creo que una política pública muy desactualizada y, por supuesto, ya darle la palabra, yo no sé, señor presidente, si a los invitados o por supuesto, al ministerio y saber si vino alguien del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si hay alguien presente. ¿Sí? Entonces le damos la palabra a la viceministra, señor presidente. Usted dice.